Queremos presentar a nuestro invitado de hoy porque en verdad este último tiempo una de las grandes preocupaciones de todos es el agua. Y en algún momento recordarás, Andrés, el ingeniero Horacio Campaña, doctor en Ciencias del Suelo y Producción Vegetal, magíster en Sostenibilidad de Ecosistemas Terrestres, todos títulos obtenidos en la Universidad de Vigo en España, e ingeniero químico de la UNS, está con nosotros para charlar largo y tendido sobre este tema. Bueno, es muy interesante. Recordarás que es uno de los hacedores de la llegada de un fiscal allí a la planta potabilizadora para hablar del agua y ver qué era lo que estaba pasando con el agua. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Campaña. Dígame, ¿qué está pasando con el agua en Bahía? En realidad lo que está pasando con el agua en Bahía es lo que viene pasando desde hace bastante tiempo. Digamos. Mucho tiempo. Estamos hablando de la década del 90. Cuando llegaron esos filtros de Israel, ¿te acordás? Claro, digamos, en realidad yo creo que el problema empezó con OSBA. Si todavía estaba Castelli digamos, como responsable de la gestión, ¿no? Y digo, en esa época cuando en el dique en realidad con un problema constructivo hubo que bajar el nivel y entonces ahí empezamos a tener problemas digamos de algas, pero era de otro tipo porque digamos, bajaba el nivel, entonces había una concentración de digamos diatomeas muertas. ¿Qué serían diatomeas para que la gente se...? Son algas, es un tipo de algas que crecen en un sistema acuático. Hay diatomeas en sistema de agua dulce o agua salada. ¿Y que son las que le dan ese olor característico al agua feo, no? Esas no tenían, digamos, no había problemas de olor. Las que dan el problema de olor son las verde azuladas o cianobacterias, que se dan sobre todo en procesos de eutroficación, es decir, procesos donde hay una gran cantidad de nutrientes, de alimentos, comida para estos microorganismos. Y en este dique lo habría. En este dique lo había porque en realidad el dique es un dique artificial, es un lago artificial creado en un embalse natural donde había vegetación y digamos esa vegetación quedó cubierta por el agua, o sea que ahí hay materia orgánica que con el tiempo se degradó. Esto sería el alimento. Eso es parte del alimento, y la otra parte es el aporte del escurrimiento, digamos, en el embalse, agua de lluvia, y los arroyos y ríos que llegan, que traen nutrientes también, porque vienen nutrientes lavados de campos. ¿Estos nutrientes se van modificando o es estático el ecosistema? No, los nutrientes, digamos, van siendo consumidos por organismos vegetales, básicamente, y esos, digamos, son transformados después en nuevos organismos, bacterias, en cianobacterias o eventualmente vegetales que crecen. Pero básicamente es nutrientes nitrógeno y fósforo son los que interesan, ¿no? Aquí estamos hablando de que en el dique se está abasteciendo mucho de lo que tiene que ver con, digamos, los agroquímicos, ¿no es cierto? Ese es otro tema. En realidad, bueno, a ver, si nosotros incluimos en los agroquímicos los fertilizantes, sí, es así. Los fertilizantes se aplican en suelo, digamos, para uso agronómico, y digamos el exceso o cuando hay lluvias, etcétera, etcétera, puede haber lavado de estos fertilizantes y van a parar al embalse. El tema de los agroquímicos en pesticidas o herbicidas es otro tema, que no son nutrientes, son tóxicos. Y que eso también requiere, digamos, algún tipo de control. Haría falta, ¿no es cierto?, un control al respecto. Sí, yo entiendo que se debe hacer, no me consta, como diría Alzogaray. No hay, de hecho, pero de controles no hay. No lo sé, lo desconozco. Yo permanentemente cuando me han hecho, digamos, entrevistas, he insisto acá nuevamente, en que la gente que toma agua debería conocer qué es lo que toma, como la gente que respira aire debería saber qué es lo que respira. Esto debería ser una
en otros lugares es así. Claro. En otros lugares donde hay problemas de contaminación urbana del aire, hay indicadores permanentes de ozono, de monóxido, etcétera, etcétera. Obviamente, eso requiere una educación de la población para que lo pida, para que lo insista en esto, y un administrador que sea responsable. El agua de Buenos Aires que se toma del río de la Plata, normalmente se compara con los parámetros del agua Nestlé, del agua mineral Nestlé. Dicen que es el mismo parámetro, me lo contó la gente de allá. ¿Nosotros tenemos algún parámetro de medida aquí en Bahía Blanca? El parámetro de medida debería ser el Código Alimentario Argentino, que no me acuerdo el número ahora. Digamos, sí, no importa. Pero digamos está, y en realidad todo agua que se consuma en Argentina debería estar cumpliendo esa especificación. Eso fija los parámetros que debe cumplir el agua para uso humano. Hay agua potable en red, hay agua envasada, digamos, distintas características tiene, pero eso es lo que deben cumplir. Me llamó la atención cuando me contaban ese detalle, porque también allá había problemas con el agua potable. Decían, no, tomá de la canilla, porque los parámetros de medida son los del agua envasada y nombraban la marca. Y lo decía la gente de química, y la que hace los estudios del agua, ¿no? Por eso te preguntaba si aquí en Bahía había algo parecido. Desconozco, digamos, lo de Buenos Aires. En principio he estado en Buenos Aires varias veces y prefiero no tomar el agua. Sí, da cosa, es bueno, cierto. Ingeniero, en cuanto a calidad y cantidad de agua, ¿cuál sería el diagnóstico que usted haría? En cantidad, realmente nosotros como universidad participamos en el 2009, cuando fue crisis de cantidad. La mesa del agua. Sí, en realidad fue una mesa de las dos universidades por la crisis del agua, que en ese momento era crisis de cantidad, no había agua, no salía agua de la canilla, en muchos lugares. Y eso, digamos, asociado a un problema climático, falta de lluvias, que se da con cada vez más frecuencia. Es decir, no es, el problema de la falta de lluvia no es una cosa que ocurra, digamos, que sea raro en nuestra zona. El punto es que la frecuencia de estos fenómenos, debidos al cambio climático, una de las cuestiones que hace es que tienen mayor frecuencia. Entonces, en ese momento analizábamos el tema de cantidad. Y bueno, y ahí lo que se veía es que revisando lo que estaba previsto en la planificación de los 90 o antes, deberían haberse hecho determinadas obras, que son, por ejemplo, las de Piedemonte, Sierra La Ventana, pozos para suplementar el embalse, porque el embalse obviamente tiene un envejecimiento, ya estaba reconocido eso, más allá de que hay que tomar medidas con el embalse para tratar de mantenerlo joven, entre comillas, ¿no? Pero entonces una cantidad de obras que deberían haberse hecho, que son los pozos, no se hicieron. Entonces después salieron a hacer los pozos en San José. Sí, que ahí hay alguna controversia. Algunos profesionales aventuran que la extracción del agua de los pozos del Bajo San José estarías quitándole también agua al dique. Yo, digamos, lo que sí, no soy experto en geología, pero digamos algunas cosas que he leído y sí, lo que estaba escrito hace muchísimo tiempo es que los pozos deberían haberse hecho en Piedemonte, Sierra Ventana. Exactamente, ese es el criterio, justamente. Sí, y esa fuente era una fuente suficientemente, digamos, importante como para poder abastecer. ¿Y qué decisión se tomó para hacerlo en otro lugar? No, y eso es un parche, como todas las cosas que se de terminan apuro. haciendo, digamos, a las apuradas. Ajá. Cuando uno no gestiona como corresponde y planifica esa gestión, y obviamente tiene que salir a correr a, digamos, hacer un pozo donde pueda y donde sacar agua. Con el tema de la cantidad, estamos hoy con la fuente única. ¿Usted cree que con estas medidas, como usted menciona, que estaban previstas en los 90, del abastecimiento de pozos desde Sierra La Ventana, podemos sostener por lo menos 15, 20 años más con un solo dique, o tenemos que estar pensando
en otra fuente alternativa? No, yo creo que entre el embalse, digamos, corregida su situación biológica, que de hecho se puede hacer, construidos los pozos en el tiempo, no necesitamos hacer los pozos ahora este año todo, se puede ir haciendo esto gradualmente. Y la otra cuestión muy importante es, el complejo industrial no debe usar agua del embalse. Esta es una cuestión, digamos, el agua es importante para la vida. La industria es importante para la gente en la medida que tiene trabajo, en fin, claro. Esto también es para discutirlo, pero la industria puede tener agua de otra categoría. De hecho, es lo que sucede en el resto de los países civilizados, y por eso en los países civilizados las industrias de este tipo se van. Aquí estamos hablando de una planta repotabilizadora, ¿no es cierto? Una planta que procese los efluentes cloacales de la ciudad y se los brinde como fuente de agua.